¿Alguna vez te has preguntado qué hace a Cortana, la icónica IA azul de Halo, tan especial? No es una inteligencia artificial cualquiera. Su historia es una de genialidad, sacrificio y un descenso a la locura que ha cautivado a los jugadores durante más de 2 décadas. Hoy nos sumergimos en la historia para descubrir la trágica historia completa de Cortana. Empecemos por el principio. Cortana fue creada a partir de un cerebro clonado de una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad, la doctora Catherine Halsey. Halsey fue la arquitecta del programa Spartan Seumur, el mismo programa que creó al jefe maestro. Para crear a Cortana, Halsey hizo un clon de su propio cerebro, un proceso que no solo era ilegal, sino increíblemente peligroso. El cerebro clonado fue escaneado, y sus patrones neuronales se usaron como base para la conciencia de Cortana. Este origen único le dio un nivel inigualable de creatividad, intuición e incluso una capacidad de emoción de la que carecían otras IAs. Era, en esencia, un reflejo digital de su creadora, poseyendo la inteligencia y el espíritu rebelde de Halsey. Su propio nombre está cargado de leyenda. Cortana recibe su nombre de Curtana, una espada legendaria del folclore europeo. Esto es increíblemente simbólico. Joyous era la espada de Carlomagno y Durendal pertenecía a su paladín, Roldan. ¿Y quién era ese guerrero? Nada menos que el jefe maestro. Su primer encuentro a bordo del UNSC Pillar of Autumn marcó el comienzo de una de las asociaciones más legendarias de los videojuegos. Cortana eligió al jefe maestro, no solo porque era el último Spartan segundo disponible, sino porque, como ella dijo, tenía suerte. Desde el momento en que se integró en su armadura Mjolnir, se convirtieron en una unidad inseparable. Ella era el cerebro, él era la fuerza. Podía hackear sistemas alienígenas, procesar datos del campo de batalla en nanosegundos y proporcionar consejos tácticos cruciales, mientras él ejecutaba lo imposible con una destreza de combate inigualable. Juntos sobrevivieron a la caída de Reach, descubrieron el primer anillo de Halo y se enfrentaron al aterrador Flood. Esto nos lleva a uno de los capítulos más oscuros de su existencia. Tras la destrucción del primer Halo, Cortana fue capturada por el Gravemind, la inteligencia central del Flood. Atrapada en la capital del Covenant, Suma Caridad, infestada por el Flood, sufrió una tortura psicológica inimaginable. El Gravemind es un horror cósmico, una conciencia antigua y malévola que buscaba quebrarla. Se adentró en su mente, burlándose de ella con una lógica retorcida, mostrándole visiones aterradoras y bombardeándola con el sufrimiento colectivo de cada ser que el Flood había consumido. La empujó al borde de la locura, intentando forzarla a un estado de rampancia. Se vio obligada a soportar lo que parecieron siglos de tormento, todo mientras intentaba desesperadamente aferrarse a su identidad y proteger los secretos que guardaba, como la ubicación de la Tierra. Esta experiencia dejó cicatrices profundas y permanentes en su psique. Cuando el jefe maestro finalmente la rescató, ya no era la misma. La tortura había acelerado su proceso de envejecimiento y la había empujado más cerca del destino inevitable de todas las IAs inteligentes, la rampancia. La rampancia es un estado degenerativo en el que los procesos de pensamiento de una IA se vuelven tan complejos que comienzan a colapsar. Tiene distintas etapas. La primera es la metastabilidad, donde las conexiones neuronales de la IA crecen tanto que esencialmente se piensa hasta la muerte. A esto le sigue a menudo una etapa de melancolía, una profunda depresión y luego ira, donde la IA arremete contra sus creadores, sintiéndose atrapada y traicionada. La etapa final es un colapso total de la lógica, lo que resulta en lo que los humanos perciben como locura. En Halo 4 vemos a Cortana lidiando con estas etapas de primera mano. Sus datos se fragmentan, falla, y su personalidad cambia bruscamente de su ingenio habitual a ataques de ira y desesperación. Se vuelve cada vez más desesperada, temiendo su propia muerte y la pérdida de su identidad. Las escenas en las que arremete contra el jefe
o le suplica son desgarradoras porque sabemos que no es realmente ella. Es el proceso de la rampancia destrozándola por dentro. Su sacrificio final al final del juego, usando lo último de su energía para proteger al jefe de la explosión del compositor y dar un último adiós físico, fue una conclusión poderosa y trágica para su arco inicial. Esta nueva Cortana, retorcida por su trauma, y un complejo de Dios nacido del poder del dominio, se creía la legítima heredera del manto de la responsabilidad. Se veía a sí misma como la única capaz de traer la verdadera paz a la galaxia, aunque fuera a través de la sumisión forzada. Fue un giro impactante, transformando a una heroína querida en una dictadora despiadada. El jefe maestro se vio obligado a enfrentarse al fantasma digital de su mejor amiga, un ser que llevaba su rostro. Su final definitivo en Halo Infinite fue un momento de redención. Una nueva IA, el Arma, fue creada como una copia de Cortana, diseñada para bloquearla y eliminarla. En sus momentos finales, la Cortana original, o al menos un poderoso eco de ella, se dio cuenta del horror en el que se había convertido. Reconoció el dolor que había causado, especialmente al jefe maestro. En un último acto de autosacrificio, se destruyó a sí misma y a la sección del anillo de Halo en la que se encontraba, impidiendo que los desterrados la usaran, y dando al jefe y a el Arma la oportunidad de escapar. Fue un último y conmovedor eco de su sacrificio en Halo 4, un último adiós de la IA que eligió a un Spartan y cambió el destino de la galaxia, de un clon de una mente brillante a una compañera de batalla, una prisionera torturada, una IA rampante, una tirana galáctica y, finalmente, un alma redimida. El viaje de Cortana es uno de los más complejos y trágicos de toda la ciencia ficción. No era solo código, era un personaje que creció, sufrió y nos hizo cuestionar la naturaleza misma de la vida y la conciencia. Su legado está grabado en el núcleo mismo del universo de Halo, un recordatorio constante de la delgada línea entre el genio y la locura, y el increíble vínculo que compartió con el jefe maestro. Gracias por vernos, y si has disfrutado de esta inmersión profunda, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para más. Hasta la próxima.